¿Qué hay? Buenas tardes. Se oye bien, ¿verdad? Pues nada, muchísimas gracias por venir a esta presentación. Me presento yo el primero. Yo soy José María Rincón, soy arquitecto y he dirigido, junto con mi socio que está por aquí delante, Javier Perales, el equipo redactor del proyecto de restauración de la iglesia de San Pedro, y también dirigiremos la obra que comenzará en cuestión de días, si Dios quiere. Pues agradecerles muchísimo a todos que hayan venido esta tarde, que seguro que había cosas muchísimo más interesantes que hacer que venir esta tarde a escucharnos a nosotros, así que se lo agradezco de corazón, y su interés por el proyecto, que bueno, nos hace a nosotros muy felices el poder venir después de un trabajo intensísimo de más de un año a presentárselo a ustedes, porque esto es lo que le da sentido a nuestro trabajo. Nosotros somos los últimos que hemos llegado aquí a este barco en el que vamos todos, ¿no? Los que queremos a la iglesia de San Pedro, somos los últimos, pero nos consta que ustedes y la sociedad civil de Sanlúcar la Mayor pues lleva años, ¿no?, interesándose por el edificio, investigándolo, documentándolo, y por lo tanto hoy pues estamos muy contentos de poder compartir todo este trabajo de un año y pico que hemos desarrollado nosotros y que tiene sentido al contárselo a ustedes. Agradezco también mucho al alcalde, a la concejal de urbanismo y al ayuntamiento la invitación, pues por eso, porque le da sentido, ¿no?, el contarle todo esto a los ciudadanos. Le da sentido de verdad último a nuestro trabajo. Bueno, la iglesia de San Pedro, pues yo no les voy a descubrir nada nuevo en cuanto a su valor patrimonial, ¿no?, y la importancia como objeto patrimonial, como objeto a intervenir. Cuando nosotros tuvimos la suerte, la dicha auténtica de que pusieran en nuestras manos esta joya patrimonial, pues rápidamente fuimos conscientes de que estábamos ante un edificio único, con unos valores patrimoniales ricos y complejos, que no solo tienen que ver con la arquitectura y con la construcción y con los materiales y con los espacios, sino que van mucho más allá, ¿no?, que hay un montón de capas de análisis que permite el acercamiento a San Pedro, ¿no?, el análisis de su historia, de sus devociones, de su religiosidad o de las cuestiones humanas que se han movido alrededor de San Pedro, ¿no? Y todo eso completa la visión arquitectónica y espacial del edificio, y por lo tanto desde ese convencimiento desde el que nosotros hemos abordado la investigación y la redacción del proyecto de restauración de San Pedro. Ya les digo que hemos desarrollado, como ahora les contaré, una investigación amplia con vocación de ser exhaustiva, o sea, de acumular todo lo que exista sobre San Pedro. Tenemos cierta trastorno obsesivo-compulsivo nosotros con los edificios sobre los que intervenimos, ¿no? Entonces nos sentimos tan responsables al tocar edificios como este de siglo que queremos conocerlo todo, porque si no lo conozco todo, si no soy el que más conoce de ese edificio, más lo podré intervenir, ¿no? Entonces la intervención ha tenido ese carácter de exhaustivo. Todavía nos quedan materiales que revisar, de los que hemos ido encontrando, y probablemente algo se nos haya podido pasar, así que seguimos investigando. La charla de esta tarde no será tan exhaustiva porque sería imposible, ¿no?, y nos extenderíamos muchísimo. Yo pretendo hablar no más de 35 o 40 minutos. Levántenme la tarjeta roja, por favor, si ven que me paso de eso. Y por lo tanto nos centraremos solo en unas cuantas cuestiones representativas de lo que ha sido esta investigación, ¿no? Pero por supuesto siéntanse libres para que después podemos tener un breve turno de preguntas, o si no, a partir de hoy, durante las próximas semanas o durante los meses en los que estaremos desarrollando la obra, pues en cualquier momento se pueden acercar a nosotros, nos pueden pedir el teléfono, el correo electrónico, por si quieren que resolvamos dudas, cuestiones, interés de algún aspecto en particular, pues estamos a su disposición para aclarar todo eso. Bueno, como les decía, teníamos claro que el abordaje de la restauración de San Pedro no podía hacerse solo desde el punto de vista de la arquitectura, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros hemos desarrollado un proceso que no es nuevo, que es muy canónico en la intervención de edificios con esta altura patrimonial, que es un proceso sistemático y metodológicamente contrastado, ¿no?, que ya ha dado éxito en edificios similares, que lo que pone por encima de todo es que haya una visión lo más rica posible del edificio, desde diferentes puntos de vista, desde diferentes disciplinas, no solo desde la arquitectura. Por eso el equipo que se ha montado para la redacción del proyecto, encargado por el Arzobispado de Sevilla, es un equipo en el que se han producido miradas y nos hemos unido profesionales desde el punto de vista de la arquitectura técnica, la historia, la restauración, la arqueología o el análisis de materiales, ¿no?, de la física y la química de los materiales que hay en San Pedro.
Y básicamente el proceso de intervención en San Pedro tiene 3 partes, de las cuales hemos concluido, entre comillas, ya les decía que he concluido porque este es un proceso vivo que se sigue enriqueciendo todo el tiempo, estas 2 primeras, ¿no? Una primera fase importantísima, antes de empezar a escribir nada en el proyecto de restauración, es la investigación, o sea, conocer el verbo que nos ha guiado ahí, conocer al máximo todo lo que pudiéramos de San Pedro, investigar, documentar, recopilar lo que otra gente antes de nosotros, muchos presentes aquí en esta sala, han investigado sobre San Pedro, unirlo todo, compendiándolo todo e intentar construir una mirada lo más global posible, ¿no? A partir de ese conocimiento, que como les digo, pretendemos que sea lo más exhaustivo posible, ha llegado la fase, hemos ya superado y terminado la fase que venimos a presentar hoy, ¿no? Que es la de la valoración. Conozco, tengo los datos, pues valoro cómo es patrimonialmente San Pedro, cuáles son los valores destacados de San Pedro que conviene recuperar, que conviene destacar, diagnostico cómo está San Pedro, cuáles son sus daños y sus lesiones, como diagnosticamos a una persona cuando va al médico, un proceso muy parecido, ¿no? Y desde ahí pues tengo la capacidad de presupuestar y de proyectar, de redactar un proyecto. Y ahora, en días, si Dios quiere, como les decía, comenzaremos esta fase, que es la de la intervención. Restaurar físicamente el edificio, gestionar esa restauración y difundir los resultados, ¿no? A nosotros nos interesa mucho este es un proceso que está siempre dando vueltas en círculo, que es un proceso vivo, que tenemos la certeza de que la intervención sobre el edificio y el tocar el edificio en sus tripas, como vamos a hacer a partir de dentro de unos días, nos va a aportar muchos más datos que nos van a enriquecer todo este conocimiento previo. Este es el equipo que hemos intervenido en la redacción del proyecto. Yo hablo en nombre de todos ellos. O sea, no hablo hoy solo por mí, sino que hablo en nombre de todos ellos. Restauradores, historiadores, conservadores de bienes culturales, arquitectos y arquitectos técnicos. Bueno, la iglesia de San Pedro recuerdo datos que seguro que muchos de ustedes aquí conocen, pero yo creo que nos van a servir para situarnos en un contexto concreto que es la posición que toma el proyecto al mirar el edificio desde el principio. Tiene una posición, como ustedes saben, privilegiada en el borde oeste del municipio, estaba dentro de las murallas de la antigua fortaleza medieval militar que existía en esa zona del pueblo, muy cerca del cauce del Guadiamar, y con esta posición territorialmente predominante sobre la caída ya del Aljarafe hacia la zona de Huelva, del condado de Niebla, ¿no? Esa posición privilegiada le confirió una importancia estratégica en los tiempos de ocupación musulmana y en los primeros tiempos de la reconquista cristiana. Ahí tenemos, desde el aire, la iglesia de San Pedro. Y por delimitar el ámbito sobre el que el proyecto va a intervenir, que es necesariamente limitado, la parcela, digamos, del conjunto edificado de San Pedro tiene 1.995 metros cuadrados, casi 2.000. La iglesia construida tiene 615. Son esos 615 sobre los que vamos a intervenir, ¿vale? Es el conjunto que está marcado por esta línea de puntos roja, que comprende la iglesia, con sus 3 naves y el presbiterio, las 2 capillas laterales. Vamos nombrando también los espacios un poco aquí porque ahora nos referimos mucho a ellos, ¿no? Para situarnos. La iglesia con la nave central, la nave de la epístola, la nave del evangelio, el ábside y el presbiterio que están aquí, la capilla sacramental y la capilla bautismal. No se interviene, queda fuera del ámbito de intervención de este proyecto, sobre el patio trasero, que era el antiguo san de la mezquita, de la primitiva mezquita que había en este solar, o la torre, que hoy fue alminar árabe y que hoy es la torre campanario de la iglesia. Sobre esos espacios no interviene el proyecto. Como saben ustedes, la protección patrimonial de San Pedro, que delimita también un ámbito en el que nos podemos mover los técnicos, cosas que podemos hacer en el edificio y otras que no, es la máxima que permite el Estado español para este tipo de monumentos. Es bien de interés cultural desde el año 1931. Traigo unas cuantas fotos de referencia, un poco por refrescar los espacios de San Pedro, para poder comentarlo ahora todo bien, ¿no? Este primer acercamiento desde el oeste, Diego Angulo Íñiguez, el máximo, digamos, la referencia en el estudio del mudéjar, del arte mudéjar y particularmente del sevillano, agrupa siempre las 3 iglesias de Sanlúcar, San Eustaquio, Santa María y San Pedro dentro de una misma tipología singular en el mudéjar del Aljarafe, sobre todo, aunque destaca que San Pedro es diferente por muchas cosas, ¿no? Por la orientación, que no es la canónica exactamente en esta iglesia, por la posición del alminar, de la torre, que es singularísima, exenta en el patio trasero, o sobre todo por el hecho
desde nuestro punto de vista, más singular que tiene San Pedro, que es la elevación sorprendente y majestuosa del presbiterio, ¿no? Y del ábside, esos 15 escalones sobre la nave central. Eso la distinguen en esta tipología. Ahí tenemos, como les decía, la llegada desde el oeste, la portada del oeste, una portada con un lenguaje más gótico, quizá, que mudéjar, con el rosetón, que también es un elemento, el rosetón de piedra es un elemento singularísimo dentro de todo el mudéjar sevillano, único, probablemente sea el mejor ejemplar de esta tipología de rosetones de todos, es este de San Pedro. Ahí tenemos la visión desde el oeste, perdón, la otra era desde el sur, esta es la del oeste, fachada que desde nuestro punto de vista es la más complicada de leer, ahora mismo una fachada muy deformada por muchas intervenciones materiales distintas, con acabados distintos superpuestos, que parece que nunca han llegado a terminarse, por una portada interesantísima también, que ahora veremos un poco más, y que también ha sido deformada durante la historia, se le introdujo un arco ahí a medio nivel que deforma un poco su visión, o por estos arcos cegados, ¿no? Pero que es la fachada que dominaba el territorio hacia Huelva y el condado de Niebla, ¿no? Que hoy en día eso se percibe mucho menos con la edificación que saben ustedes que hay aquí, una edificación industrial que hay justo enfrente, y que impide mucho la comprensión de esa localización, incluso dificulta, como veremos luego, la lectura correcta del interior de la iglesia, ¿no? Pero realmente esta era la presencia, un poco esta foto forzada que hay aquí, con gran angular, era la presencia de la iglesia de San Pedro en el territorio, ¿no? Ahí tenemos la iglesia desde las cubiertas, concretamente desde la torre, con la capilla bautismal y la capilla sacramental, y el interior fabuloso de San Pedro, ¿no? Con esa presencia dominante del presbiterio y el ábside sobre esos 15 escalones respecto a la nave central, tan sorprendente, tan dramático, que le da al espacio un dramatismo que a la liturgia le viene estupendamente, como luego veremos, ¿no? Un componente adicional para eso. Hay algunos detalles más del ábside exterior con el ladrillo visto, algunos elementos ya de lenguaje posterior al mudéjar, incluso algunos elementos de gótico, este elemento que parece barroco, que es lo último que se añadió como estilo nuevo en el exterior de San Pedro. Las cubiertas desde el interior, que son cubiertas de madera, de par y de nudillo, las centrales, y las laterales de par. Cubiertas que se encuentran en buen estado de conservación, en principio, luego lo comentaremos, y que parece, según algunos historiadores, que proceden de finales del 18. Parece que esa cubierta se sitúa de final del 18 y fue muy intervenida después, como ustedes saben, en la obra de 2002 en adelante, no, incluso las anteriores, la de los años 90 de Pedro Rodríguez. Las gradas, ¿no?, del presbiterio vistas de cerca, la vista contraria del presbiterio hacia las naves, y ya empezamos a intuir aquí la presencia de las dos capillas laterales. Se intuyen muchas cosas en esta foto, ¿no?, como la iluminación natural tan rica y tan compleja que tiene San Pedro, o la presencia de las dos capillas, ¿no? La capilla sacramental, una capilla interesantísima en su configuración arquitectónica, de planta cuadrada, con esa bóveda de paños sobre trompas elevada que nosotros relacionamos, por lo menos tipológicamente, con algunas otras del mudéjar sevillano, concretamente con Santa Marina, le vemos mucho eco, y con la capilla sacramental de San Andrés también, donde se aloja la hermandad de Santa Marta en Sevilla, justo donde tiene la imagen de Santa Marta. Esa capilla, si se fijan ustedes la próxima vez que vayan, tiene una tipología de resolución de la cubierta y de las trompas parecidísima a esta. Y la capilla bautismal, ¿no?, al fondo de la nave del Evangelio, más discreta, más sobria, pero interesantísima también, sobre todo por la presencia de este elemento, que es la pila bautismal de San Pedro, que tiene muchísimo interés, ¿no?, y que muchos investigadores sitúan pues muy cercana en el origen al propio origen de la iglesia. Las tres portadas, como hemos dicho, dos de ellas muy singulares dentro del mudéjar del Aljarafe, por este lenguaje de los arcos polilobulados y este lenguaje islámico mudéjar, y una tercera, que es la del sur, con ya arcos apuntados y un lenguaje más tardío, más gótico, que luego comentaremos también. Después de esta introducción breve, se me ha olvidado contar que esta va a ser un poco la estructura de la intervención de esta tarde, ¿no? Vamos a pasearnos por la iglesia de San Pedro, como ya estamos haciendo, y vamos a intentar comprender o compartir los datos que nosotros hemos ido averiguando sobre la iglesia de San Pedro en esta primera parte. Luego destacaremos sus valores y su estado de conservación, la diagnosis, y por último les presentaremos la propuesta de intervención.
Toda esta fase de investigación de San Pedro nos ha obligado, gozosamente, vamos, no hablo yo de una obligación dolosa, sino todo lo contrario, a desarrollar una investigación documental intensísima e interesantísima. Hemos tenido la oportunidad de visitar y examinar fuentes primeras, documentos originales del Archivo Histórico Provincial, el Archivo del Arzobispado, de la Catedral de Sevilla, de la propia Gerencia de Urbanismo de Sanlúcar la Mayor, de la Consejería de Cultura, donde hemos tenido acceso al expediente de la intervención arqueológica del año 96-97, que ha sido una fuente de datos importantísima para la redacción de este proyecto. El archivo de la Real Academia de San Fernando en Madrid, donde aparecen en las famosas actas de la Comisión de Monumentos, aparecen varias referencias a visitas de académicos desde Madrid a obras de San Pedro, que era un mecanismo, digamos, de control de obras que llevaba la Academia de San Fernando y que era muy usual, y es muy útil muchas veces revisar esos documentos porque he encontrado muchos datos ahí. El Archivo Municipal de Sevilla, los fondos fotográficos de la universidad, bibliografía especializada, por supuesto, y por encima de todo, el archivo parroquial de San Pedro en Sanlúcar la Mayor. Es un archivo parroquial que está hoy físicamente en Santa María. Desde el año 1911 ese archivo de San Pedro está en Santa María, y donde hemos encontrado decenas de documentos. Y hemos ido filtrando decenas de documentos que todavía no hemos terminado. Nosotros pensamos que ya lo principal lo hemos encontrado, pero queremos seguir buscando cosas, ¿no? La intención de esta investigación, de esta parte de la investigación, es ser capaz de reconstruir una biografía constructiva del edificio, ser capaz de entender cómo el edificio ha ido formalizándose y construyendo, cómo han ido añadiéndose partes, sustituyendo otras, anulando otras, ¿no? Entonces, para eso es muy útil la documentación parroquial. En los archivos parroquiales hemos ido buscando fundamentalmente notas sobre obras de conservación, obras de sustitución de una cubierta, obras de mantenimiento, obras de ampliación. Todo eso era donde íbamos en primer lugar. No es común en archivos parroquiales encontrarte mucha documentación de esta. Hoy en día documentamos la obra y los edificios y los proyectos pues, de una manera muy exhaustiva, ¿no? Pero eso hace 4, 5, 6 siglos no era así. Entonces, eso nos obliga a no solo revisar esos documentos, sino revisar y leer entre líneas otro tipo de documentos, como las visitas pastorales o los inventarios de bienes, ¿no? Donde también hemos encontrado cosas muy interesantes sobre San Pedro. Por destacar algunas cosas, me voy a parar en 2 puntos de un poco no le llamaría descubrimiento, pero sí sorpresas que hemos ido viendo en el archivo parroquial de Santa María, sobre todo, completado con el de la Real Academia de San Fernando en Madrid. El documento más antiguo, original, que hemos podido tener en nuestras manos, que hace referencia a obras de San Pedro y a la fábrica de San Pedro, es de 1667, finales del siglo XVII. La segunda mitad del siglo XVII, en el que se comenta en ese documento que se advierten elementos en mal estado y se repara la capilla de San Andrés, la techumbre, la capilla de San Andrés, que hoy la conocemos más como la capilla sacramental. Muy interesante también 1776-1777, donde parece que hay una reforma integral de la Iglesia. Esta época es una época en la que se reformaron muchísimas iglesias en el sur de España, porque como ustedes saben, en 1755 fue el terremoto de Lisboa, que provocó desastres en mucho patrimonio que ha llegado a nuestros días y que obligó a intervenir en muchísimos edificios, sobre todo de este porte, ¿no? De grandes estructuras religiosas o grandes estructuras murarias. De esta reforma integral tenemos noticia por unas notas que hay en 1780 de una visita que hace a la iglesia Antonio de Figueroa, que no sé si le suena a ustedes, pero era maestro mayor del Arzobispado de Sevilla, maestro mayor de obra, y que pertenece a una saga de maestros mayores, los Figueroa, que han dejado arquitectura y obras interesantísimas, fundamentalmente en la provincia de Sevilla, pero también en otras limítrofes, ¿no? Antonio de Figueroa fue maestro mayor durante un tiempo y una de sus encomiendas era visitar obras en edificios de la diócesis, en iglesias, ¿no? Pasa por aquí y deja estas notas en el archivo de Santa María, de San Pedro, hoy en Santa María. Dijo haber reconocido su fábrica así por lo exterior como por lo interior, y vio hallarse toda la dicha iglesia renovada y reedificada en ese momento. Toda renovada y reedificada. Tanto sus tejados, paredes y solería, como la misma capilla de San Andrés, la del baptisterio y sacristía. No siendo menos la reparación y conclusión de la torre de la dicha iglesia, hallándose todo bien ejecutado y rematado. Me paro también en otro detalle de estas mismas notas de 1780 que a nosotros nos ha interesado mucho. Desde el principio, como les decía, quizás lo más
misterioso en el buen sentido, ¿no? Lo que más despierta nuestro interés intelectual, ¿no? y de investigación en San Pedro es, entre otras muchísimas cosas, el presbiterio elevado, ¿no? y la presencia de ese pasadizo bajo el presbiterio sobre el que hemos especulado muchísimo. ¿Qué lo originaría? ¿Cuál sería el origen? Es muy singular eso, no existe una tipología así en las iglesias de este territorio, ¿no? Nosotros, por restos físicos que hemos podido ver y que puede ver cualquiera, quiero decir que esto no es algo que hayamos picado y descubierto, sino que está allí a los ojos de cualquiera que haya podido entrar estos años, ¿no? Había varios vestigios que nos inclinaban a pensar que ese pasadizo era más corto antes. Ese pasadizo era como la mitad de lo que es hoy en día, ¿no? Concretamente 2 restos. Uno es un resto de un contrafuerte, esta es una foto de la sacristía, el interior de la sacristía. En esta puerta que da acceso mediante una torre y una escalera a la azotea que hay encima del presbiterio, dentro, cuando te pones a analizar los muros, ves lo que parecen los restos de un contrafuerte antiguo. Contrafuerte que no tenemos tiempo de verlo en la planta, pero parece simétrico en posición a otro que hay en el otro lado, ¿no? Tú dices, ostras, aquí había un contrafuerte en el exterior, probablemente. Esto antes era un exterior, quizá, ¿no? Especulamos sobre eso. Y luego esta presencia, ¿no? De este arco apuntado en este muro de la sacristía que también nos despistaba y nos interpelaba desde el principio, ¿no? ¿Qué será esto? Entonces, esa observación, digamos, física del edificio, completada con estas notas que le voy a leer ahora, parece que nos indican, que son también de la visita de 1780 de Antonio Figueroa, parece que nos indican que esa sacristía se construyó en torno a esa época, posteriormente a esa visita, y que eso obligó a que el paso del pasadizo, que antes terminaba aquí, continuara hacia adelante y llegue por debajo de la sacristía hasta el punto en el que está hoy. O sea, pensamos que toda esa construcción de la segunda mitad del pasadizo es posterior y tiene que ver probablemente con este final del 1700, principio del 1800. Dice esta nota que después de quedar la iglesia reparada ha venido a quedar sin cuarto taller. Servidumbre tan precisa como lo es para el aseo y decencia de una iglesia, lo que se acredita con haber visto que la capilla del baptisterio se está usando para dicha servidumbre, por lo que se puede ejecutar a poca costa un cuarto taller en el intervalo de terreno que hay entre la entrada de la torre y el ángulo rincón que cursa la cerca del corral, pues tan solo con la pared del frente y un testero, dicho cuarto, que con la agregación de su tejado, empedrado o solería, tendrá costo 1.200 reales de vellón. La descripción continúa y cuando la comparamos físicamente, incluso habla del número de vigas y de las dimensiones, cuadra perfectamente con esta posición y con esa estancia que hay construida ahí. Durante el siglo XIX se siguen sucediendo pequeñas obras de reparación, ya no hay testimonio de ninguna gran obra sobre San Pedro, como esa de mitad del XVIII, y sí que tiene mucho interés para nosotros las obras que se han producido en el siglo XX, porque sí están más documentadas y a las que hemos podido acceder en el archivo del Ayuntamiento y también en el de la Consejería de Cultura. Ha habido desde el año 73, como ustedes saben, intervenciones sobre las cubiertas, un proyecto de restauración completo en el 90, la intervención arqueológica de Antonio Pérez Pá, a la que le hacía antes referencia, que ha sido en el año 96-97 y que, como les decía, a nosotros nos ha dado muchas pistas sobre el edificio, una intervención de la Escuela Taller, 98-99, un proyecto de restauración posterior de Ramón Queiro, desarrollada también la obra, y un proyecto de restauración no desarrollado, pero sí documentado, por lo tanto ha sido una fuente de información también útil para nosotros en el año 2011 y 2012. Estos documentos han sido también una fuente de información interesantísima. Y obviamente hemos tenido como esa obsesión coleccionista, casi, de ir recopilando y guardando como la urraca todo lo que nos encontrábamos sobre San Pedro, ¿no? Desde fotos antiguas hasta recortes de prensa, y en eso seguimos. Y les pido ayuda en eso, porque seguro que ustedes tienen cosas que nosotros no tenemos y a las que no hemos podido acceder, ¿no? Y yo creo que entre todos podremos como reconstruir esa visión exhaustiva, que no se nos escape nada sobre San Pedro, ¿no? Y que podamos realmente generar este conocimiento tan rico alrededor de un edificio de tantísimo interés, ¿no? Aquí tenemos obras de las intervenciones arqueológicas del 96-97 o recortes de prensa, ¿no? Que también nos han ido dando pistas de todo esto. Pero también ha sido importantísimo, o sea, hemos trabajado mucho en los archivos, pero hemos trabajado mucho en el edificio, ¿no? El edificio nos pide pasar muchas horas dentro de él, dibujarlo hasta el último ladrillo, pegarle muchos cortes, como se hace con un pastel, todas las veces que podamos para verlo por dentro, cortes transversales, cortes horizontales, hasta que lo hemos ido conociendo bien y dibujando también con esa vocación de ser muy precisos, ¿no? Muy completo en el detalle para entender bien su espacio. También hemos investigado en el edificio con los medios tecnológicos que teníamos a nuestro alcance, pues por ejemplo hemos hecho mediciones de humedad con resistencias eléctricas, que ya le digo yo que le anticipo que dan niveles de humedad normales en los sistemas constructivos de San Pedro.
de hecho, bueno para materiales que llevan siglos, en algún caso, en servicio, ¿no? Probablemente no aceptables estos niveles para materiales nuevos, pero sí para materiales que llevan siglos en servicio. Y desde ahí llegamos ya a la valoración y a la diagnosis, ¿no? a cómo están los valores patrimoniales de San Pedro hoy. Nosotros, este esquema es un esquema que usamos mucho de bibliografía de referencia, y a nosotros nos sitúa mucho en lo compleja que son las valoraciones y la diagnosis de los daños y lesiones en estos edificios, donde todo está interrelacionado, donde una cosa tan sencilla como la presencia de un ave, de una paloma, te va provocando una cadena que va desencadenando, nunca mejor dicho, reacciones en el edificio distintas que pueden llegar hasta la otra punta del edificio, ¿no? Y siempre tenemos como esa mentalidad en la cabeza a la hora de analizar los daños y lesiones, que son difíciles de categorizar, por tanto, y de separar unos de otros, porque están todos muy intrínsecamente relacionados. En general, como titulares del estado de conservación de San Pedro, como grandes titulares, no hay daños graves en San Pedro que afecten a la estabilidad. Todos esos daños fueron solventados en la intervención de Ramón Queiro, en la primera década del 2000, los primeros 5 años concretamente, del 2000. En principio, tampoco hay daños graves, generales, sí puntuales, que afecten a la estanquidad y a la salubridad. Estanquidad y salubridad tiene que ver con la humedad en el ambiente, si los espacios son habitables o no lo son. No hay daños graves en ese sentido, generales, pero sí puntuales en algunas zonas que luego comentaremos. La mayor parte de los daños observados en San Pedro se concentran en los sistemas de revestimiento, de carpintería y de instalaciones. Y en nuestra opinión, el estado de conservación general de San Pedro no tiene urgencias materiales, no presenta urgencias materiales, pero sí urgencias patrimoniales y funcionales sobre las que es necesario, necesario intervenir de manera inminente, en nuestra opinión, para defender los valores patrimoniales de San Pedro, ¿no? Para que no se sigan deteriorando. Ese es un poco los titulares del diagnóstico. Pasamos a ver cómo en algunos sistemas constructivos, y eso nos va a permitir también describirles brevemente cómo está construido San Pedro. Vamos a hacer un repaso por los daños y las lesiones y por cada uno de los sistemas constructivos del edificio. En principio, las cubiertas se encuentran en buen estado. Fueron intervenidas, como les decía, en el proyecto de Ramón Queiro y también en el de los años 90 de Pedro Rodríguez y María Luisa Martín. En general, presentan como daños muy generalizados de presencia de agentes bióticos, animales y plantas, hongos, líquenes, excrementos, vegetación de distinto porte, que ha deteriorado mucho el sistema de tejas, el sistema de cobertura, ¿no? Pero de una manera que no afecta en principio al paquete entero de cubiertas. No produce filtraciones, no produce entradas de agua, pero sí que hay que solucionarlo urgentemente porque si no el deterioro será exponencial. La teja es lo primero que se parte, pero después vamos hacia abajo, ¿no? Rompiendo más elementos cuando el agua empieza a entrar. Sí que hay dos zonas donde sí los daños son mayores, que son el cuarto alto sobre la sacristía y esta zona de la cabecera de la nave de la epístola. Este es el cuarto alto de la sacristía y esta es la zona de la cabecera de la nave de la epístola. Ahí se han producido entradas de humedad en los dos sitios y el paquete de cubierta está entero necesitado de una sustitución, que es lo que el proyecto propone, como luego les contaré. Ahí hay entradas de agua y conviene solventarlo cuanto antes. En el resto de las cubiertas, sin embargo, este es un poco el aspecto general que les contaba, ¿no? Tejas rotas, tejas movidas y mucha presencia de hongos, líquenes, excrementos, vegetación, ¿vale? La gran familia de los daños de San Pedro, digamos, los más complejos de analizar también y de estudiar, han sido los daños en los paramentos, en las paredes, en los morteros, en los ladrillos, en los paramentos y en las cornisas, ¿no? Para categorizarlos, lo primero que teníamos que hacer era entenderlos bien, ¿no? Aparte de su historia y aparte de repasar cómo todos los compañeros del siglo XX-XXI y los anteriores han ido interviniendo sobre el edificio para intentar entenderlos bien, hemos tenido que entender muy bien cómo la materialidad. Nos hemos peleado muchísimo con las paredes de San Pedro, las de fuera y las de dentro, ¿no? Y ha sido necesario como el ir distinguiendo en cada caso qué era lo que se veía. Te pones delante de un trozo de pared de San Pedro fuera o dentro y hay 15 o 20 situaciones distintas, ¿no? Hay, por ejemplo, en el exterior hay zonas con morteros de cal relativamente nuevos que tienen probablemente que ver con la intervención de Pedro Rodríguez. Hay zonas donde el ladrillo, como el ábside o la fachada oeste, está visto y se han perdido los morteros por completo. Y lo que permanece es el ladrillo visto, que probablemente estuvo revestido en otros tiempos, como hemos encontrado restos materiales, ¿no? Hay zonas donde se ha
como la zona que da hacia el patio, la fachada norte, donde hay morteros de cales, pero están revestidos con cales blancas, ¿no? Más recientes, no con el color del mortero de cal de fuera, sino con cales blancas que se han ido superponiendo una sobre otra. Y normalmente no hay un solo punto de San Pedro en el que haya una sola capa. En casi todos los puntos, como es normal en un edificio como este, que tiene muchos siglos de vida, hay muchas capas revestidas sucesivas de revestimientos, ¿no? En el interior también hemos tenido que hacer, pues como ir identificando, aquí tenemos como esquemas de colores, de cómo está cada parte, ¿no? Aquí parece que se intervino y se llegó hasta la fábrica original, con lo cual no nos vamos a encontrar morteros originales, pero hay otras zonas donde no se ha llegado nunca a picar hasta la fábrica original, con lo cual hay mucha probabilidad de que nos encontremos morteros históricos de muchísimo interés. Luego está el asunto de los azulejos, que ahora comentaremos, el asunto de las pinturas murales. Hay muchas situaciones diferentes en los paramentos de San Pedro. Y eso dificulta, desde nuestro punto de vista, la lectura de los espacios. Y sobre todo en el interior es muy difícil entender bien los espacios de San Pedro, ¿no? y entenderlos como un conjunto, como una unidad. Hay situaciones pues, donde aparecen como situaciones inacabadas, ¿no? No lo sé porque las obras antes las documentaban en los proyectos, pero se producía muy poca documentación después de la obra, que hoy en día sí que recopilamos mucho, ¿no? En las obras de los años 90, 70 o 2002 no hay documentación de qué se hizo en realidad. Sabemos lo que el proyecto decía, pero no cómo se resolvió, con lo cual solo vale nuestra observación y nuestro análisis, ¿no? Entonces encontramos situaciones que no se resolvieron, que se quedaron a medio resolver, pruebas de mortero, catas sin hacer, zonas donde se ha llegado hasta una altura pero no a otra, ¿no? Y eso produce una cierta situación como de ruido, ¿no? Los paramentos de San Pedro dentro no muestran una situación de continuidad, sino de mucho ruido que tendremos que resolver ahora en el proyecto. Desde ahí, desde esa categoría, digamos, tan complicada que tienen los paramentos de San Pedro, en la situación de los morteros, sobre todo de los revestimientos, podemos ir haciendo mapas de daños en cada uno de los paramentos. Traigo solo uno a título de ejemplo, que es el de la fachada sur. En la fachada sur tenemos una de las grietas importantes, entre comillas, que tiene el edificio, que está en esta esquina, que sí que es una grieta que afecta a esta esquina y que tiene que ver precisamente con ese agua que está entrando desde aquí arriba, que veíamos en la foto de antes. Tenemos pérdida de material de ladrillo en las cornisas, pérdida de materiales de revestimiento, presencia de elementos ajenos, que desde nuestro punto de vista tendremos que estudiar su idoneidad, ¿no? de su posición en ese punto, farolas, señales de tráfico, presencia de suciedad, presencia de humedad. Este ejemplo de la fachada sur vale para casi cualquiera otro de los tramos de la fachada exterior o de los interiores de San Pedro. Son estas las lesiones que habitualmente nos encontramos, ¿no? Esta es la grieta que les comentaba, un poco a título de ejemplo, en esa fachada sur, esquina con el testero de la cabecera de la nave de la epístola. Aquí materiales perdidos, pérdida de material en morteros, en ladrillo, en morteros de revestimiento, incluso en morteros con cromatismo y con colores interesantes. Y a título así anecdótico les cuento una lesión que se produce, que es esta, que está como en esta zona de aquí, ¿vale? A la izquierda de la puerta con el arco apuntado, ojival, que es un tipo de pérdida de material que se produce en los morteros que se llama un daño que se llama anillos de Leisengang, que se ven muy pocas veces. Son una precipitación que hacen los morteros que tienen determinadas sales cuando se ponen en un soporte determinado que reacciona mal y empiezan a perder material, a evaporarse, a irse el material, a disolverse, formando estos anillos, ¿no? La presencia de estos anillos denota que en principio ese material tiene décadas o siglos de vida, porque esos anillos no se forman en 5 años. ¿Vale? Y es muy curiosa, se ve muy pocas veces este daño y está allí en toda esta zona baja de la fachada. Ahí tenemos más daños por suciedad, por morteros, como les digo, con distintos acabados, que no están tratados de la misma manera, o presencia de agentes bióticos, ¿no? Agentes bióticos son plantas y animales, colonizando el edificio y los daños que eso provocan, ¿no? Esto también se ha hecho, como les decía, mapeado sobre todos los paramentos interiores. Ahí tienen en los paramentos del ábside desarrollados, o sea, extendidos, como si fueran un recortable, que lo extendemos entero para verlo, donde también tenemos pues, lesiones muy parecidas, ¿no? Hay presencia de una grieta, hay pérdidas de materiales, hay humedad y suciedad. Un poco ese desarrollo se ha hecho paramento a paramento, para ver cómo tenemos que intervenir luego, ¿no? El asunto de los pavimentos, los daños de los pavimentos también son muy interesantes de comentar. Antonio Pérez Paz, el arqueólogo al que me he referido antes, tiene la teoría de que
no lo he contado antes, pero él sitúa el primer origen material de la Iglesia en los finales del siglo XIII, o sea, del 1200, y distingue dos fases constructivas en ese origen, en esa iglesia original. Una primera donde se aprovecha la mezquita todo lo que se puede, que era lo normal en la entrada de los cristianos sobre los territorios musulmanes. Hay miles de ejemplos en toda la provincia de Sevilla y en las demás, ¿no? de esa construcción sobre las mezquitas. Y una segunda, que se produce ya en el siglo XIV y en la que Antonio Pérez Paz también documentó en su intervención arqueológica, en la que se desmochan los muros antiguos de la mezquita. Sobre esos muros se empieza a construir una nueva estructura muraria y empieza ya a convivir el edificio con los nuevos pilares, los pilares mudéjares cruciformes, los 4 pilares que presenta San Pedro. Antonio Pérez Paz también distingue, analiza lógicamente, como se hace siempre desde la arqueología, desde esa disciplina, los niveles del edificio, ¿no? Y los distintos pavimentos que ha tenido. Y tiene hipótesis sobre las distintas cotas a las que ha estado el suelo. Y él sitúa este pavimento que hoy nos encontramos en el edificio como de finales del 18. Documenta la presencia, como saben ustedes, de tumbas y enterramientos que hubo allí hasta ese momento, que parece que en algún momento de 1770 y tanto esas tumbas salen, las inhumaciones salen del edificio y ya no se vuelve a enterrar allí nadie, y se aprovecha para pavimentar este pavimento que hoy presenta la parte delantera de la iglesia. Como ustedes saben, de las 3 naves centrales hay una línea que veremos luego, que de la mitad hacia adelante, de esa línea hacia adelante, está pavimentada con esta solería de barro colocada a la palma, que tiene muchísimo interés, ¿no? 4 centímetros de espesor, 28 por 14, que es una medida normal en este tipo de ladrillo, y que sí que parece que es la original del último tercio del 18. Ese pavimento presenta daños por hundimiento en algunas zonas, ¿no? Fundamentalmente por aquí, daños por hundimiento, y daños por pérdida de material, porque el material se eliminó en algún momento, en 2 zonas concretas de esta nave de la epístola y sobre todo en esta línea a la que me refería antes, ¿no? De aquí hacia atrás se produce la intervención de Ramón Queiro, también la intervención arqueológica de Antonio Pérez Paz, y se termina, como ustedes saben, con este acabado, que es el que vemos hoy en día, ¿no? De solera de hormigón, de cimentación de hormigón, y se conservan algunas piezas de aquel momento, pero no lo suficiente, las tenemos contadas, y no lo suficiente como para completar todo esto. No lo hay. Y luego el asunto de los azulejos, ¿no? Interesantísimo en San Pedro. Tienen una presencia, los azulejos, que luego nos pararemos un poco más a la hora de hablar de la propuesta de intervención, muy potente dentro de San Pedro, ¿no? Los azulejos aparecen después, no están en la iglesia primitiva, obviamente, porque no estaba ni desarrollada a ese nivel industrial que ahora comentaremos la técnica del azulejo, ¿no? Nosotros hemos identificado hasta 26 patrones distintos de azulejo dentro de San Pedro, aparte de algunos más sueltos. En todos los casos se trata de cerámica industrial de canon trianero, digamos, de la que desarrollaron e impulsaron con una industria muy fuerte y muy mecanizada las fábricas de Triana, las 7 fábricas históricas que había en Triana, y con una estructura de presentación física muy canónica también de ese tipo de azulejería, ¿no? Son paños que presentan una base abajo, digamos que un zócalo, unos elementos de remate y un paño principal, que es donde encontramos todos estos 26 motivos, ¿no? Todos son azulejos de cuenca o de arista, por lo tanto de un valor limitado en lo material. Algunos muy sueltos nos hemos encontrado en la Sacramental de cuerda seca, pero lo general de los paños son azulejos de cuenca o de arista de fabricación industrial, ¿no? Y hemos podido analizar algunos de ellos que estaban sueltos, limpiarlos por detrás y buscar un poco el origen, las marcas de fábrica que nos dan muchas pistas, ¿no? Todos los que hemos visto, obviamente los que están pegados no los podemos ver, ¿no? Pero todos los que hemos visto despegados son de la fábrica de Mensaque. La fábrica de Mensaque, que empezó a finales del 18 y murió como fábrica en el 2006, pasó por una serie de sucesivas denominaciones: Mensaque, viuda de Mensaque, Mensaque hijo, José Fernández Mensaque, que permite, todas esas denominaciones sociales de la fábrica, permite que si tú identificas la marca puedas datarlo en unos años determinados. Entonces, eso ocurrió aquí, son de viuda de Mensaque. Viuda de Mensaque fue una marca que mantuvo la fábrica desde 1916 a 1922. Por lo tanto, la mayoría de los azulejos que hemos podido analizar por atrás, y que todos parecen de la misma familia por adelante, tienen alrededor
de 100 años, poco más de 100 años. Tienen que estar datados su producción entre 1916 y 1922. Seguiremos comprobando todo esto porque evidentemente hemos hecho como un muestreo, ¿no?, de los que podíamos ver, pero eso es lo que de momento hemos obtenido, ¿no? Los daños que presentan los revestimientos cerámicos, pues podríamos detenernos mucho, pero podemos hablar como de pérdida de material, como una categoría general, ¿no? Tanto se ha perdido el material, que en muchos casos se ha perdido por completo, ¿no?, o tanto se ha perdido el material, como en otros casos, con roturas superficiales, pérdidas de materiales o de colores superficiales, o depósitos, ¿no? Hay mucho material, pues, de tierra, de los morteros que se han ido haciendo arriba, que han terminado depositados, produciendo suciedad encima de los azulejos, pero eso, gracias a Dios, es una lesión que no tiene ninguna importancia, que solo son depósitos de materiales, ¿no? Desde esta diagnosis y desde esta identificación de la situación de San Pedro, proponemos una manera de intervenir en San Pedro. ¿Con qué objetivo? O sea, ¿qué es lo que queríamos? Reflexionando mucho después de todo esto, ¿qué pretendemos al abordar? ¿Cuáles son nuestras intenciones al hacer la propuesta de intervención sobre San Pedro? Pues varias, estas que tienen ahí. Devolver al inmueble condiciones de seguridad, habitabilidad y funcionalidad, que ahí dentro se pueda funcionar, pueda haber un uso, que concretamente va a ser el uso religioso, cultural, con el uso cultural, el cultural y el cultural y el turístico. Ahí la intención es que pueda volver a celebrarse misa y puedan seguir sucediendo eventos culturales, ¿no? Y para producir esas funciones, que es lo más importante que tiene un edificio, nuestra experiencia dice que cuando un edificio no funciona, no se usa, es cuando de verdad el deterioro se acelera, ¿no? Entonces, para llenarlo de esos usos necesitamos resolver un montón de cuestiones y ponerlo al día, ¿no? Lo primero que tenemos que resolver es reparar los efectos provocados por los daños y las lesiones que le hemos ido comentando, ¿no? Detener el proceso del deterioro del bien. O sea, en este tipo de edificios el deterioro es exponencial. Una vez que empieza, acelera mucho. Entonces, cuanto antes lo cortemos, mejor, porque el deterioro va a seguir. Facilitar las labores futuras de conservación. El proyecto ha diseñado sus soluciones pensando en que sean fáciles de mantener en el futuro, lo más económicamente posible y lo menos necesitado de mano de obra especializada. Consolidar, sobre todo, las características patrimoniales que hacen única a San Pedro. O sea, nos fijamos en ellas y esas son las que queremos destacar y que el proyecto las destaque, ¿no? Las ilumine, nunca mejor dicho, porque ahora hablaremos de la luz, de una manera especial, ¿no? Las destaque, las revele, las desvele al que llegue a San Pedro. O sea, capaz la persona que llegue a San Pedro interpretar cuáles son esos valores patrimoniales, facilitando la lectura del edificio. Desde ahí, obviamente, el proyecto parte de respetar al máximo los valores de imagen, estética e identidad, tratando de no alterarlos y siendo consciente además de que San Pedro produce identidad cultural alrededor de ella. Quiero decir que San Pedro tiene capacidad de nuclear alrededor a gente interesada por ella, a gente que conoce, que investiga, que ama el edificio y por lo tanto tenemos que tratar de perturbar esos valores lo mínimo posible, de respetarlos al máximo y no alterar las visiones de San Pedro. Y por último, aunque yo casi lo pondría arriba del todo, porque es como el origen de todo, también es objeto de esta intervención el aumentar el conocimiento del bien, el seguir produciendo conocimiento técnico y científico alrededor del edificio de San Pedro, ¿no?, que tiene tanta capacidad de producirlo. Desde ahí, con esos objetivos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que proponemos en la intervención? Pues ahora desarrollo brevemente cada punto. Pero proponemos intervenir sobre las fachadas exteriores de la iglesia, sobre las cubiertas, proponemos reordenar los bienes muebles, no intervenir sobre ellos, porque ahora les contaré que no podemos como arquitectos intervenir sobre los bienes muebles, intervenir sobre los paramentos interiores de la iglesia, sobre las solerías, sobre las carpinterías y sobre las instalaciones. El edificio ahora mismo no tiene instalaciones, lo que entendemos como instalaciones en un edificio que nos permiten estar hoy aquí, la iluminación, la megafonía, la iluminación de emergencia, las protecciones contra incendios. El edificio no tiene nada de eso. Entonces, para poder albergar funciones y usos, los que le he comentado antes, hay que dotarlo de instalaciones. En cuanto a la intervención de los paramentos exteriores de la iglesia, ya les digo que nuestra intención, aunque partimos de esa especie de situación compleja de muchísimos morteros, muchísimas terminaciones distintas, muchísimos acabados distintos, hemos ido creando tanto para el paramentos exteriores como interiores, una especie de mapa de decisiones, porque no sabemos en muchos casos qué nos vamos a encontrar cuando piquemos, ¿no? Pero la intención es ser muy respetuosos con la materialidad del edificio, no hacer picados innecesarios, no hacer
retiradas de material innecesario. Todo el material que pueda quedarse en San Pedro se queda. No vamos a picar un mortero por picarlo. Sí que vamos a tener la intención de, cuando haya decisiones que tomar, porque tengamos 3 morteros distintos, ¿no?, irnos al más histórico, al más antiguo, o en cualquier caso al que haya permanecido y podamos demostrar que haya permanecido más tiempo en el edificio, ¿vale? Ese va a ser el criterio de intervención sobre las fachadas. Las fachadas no van a cambiar de aspecto. Ya les digo que San Pedro no va a cambiar de aspecto. O sea que contar un proyecto de restauración de este tipo es a veces un poco frustrante porque no tiene un estado reformado que enseñar, ¿no? Porque el edificio se va a quedar tal como está. Lo que pasa es que bien y reparado, ¿no? Entonces, en ese sentido, las fachadas no van a cambiar. Sí que van a estar como ordenadas, ese desorden que veíamos antes de morteros, colores, suciedades, ¿no? La intención, en principio, que ha aprobado la Comisión de Patrimonio y que proponíamos nosotros, es que el exterior se quede en mortero, como está ahora mismo la fachada oeste, en mortero de cal en su color, y que el ábside se singularice su visión, como ocurre en muchas otras iglesias singulares, con la fábrica vista, que es como hoy en día lo tenemos, probablemente por accidente, porque esa fábrica no estuvo pensada para ser vista, pero hoy en día ha llegado así. Entonces, si podemos, si la fábrica lo permite, la intención es dejarla vista. Y también algunos elementos singulares del edificio, del exterior, como la arquitectura de las portadas, que hoy en día está muy tapada, sobre todo en las 2 portadas con los arcos polilobulados, muy tapadas por capas y capas de cal, que no permiten que se perciba bien, pues también dejar vistos esos elementos en lo posible, y los elementos singulares como rosetón y todos los colores y todo eso, evidentemente se van a quedar así, ¿vale? Sobre las cubiertas de la iglesia se propone intervenir por lo que se llama hoy en día un recorrido de tejado. Esto que le comentaba de estos daños generalizados se puede reparar sin desmontar la iglesia, pasaremos por encima recuperando tejas, quitando mohos, quitando líquenes, quitando plantas, excepto en 2 sitios, que son los 2 que les he comentado antes, donde sí se va a sustituir el paquete completo de cubiertas. En principio está previsto. Vamos siempre con el mismo criterio. Si cuando subamos allí y descubramos no hace falta sustituirlo entero, sino que solo tengo que sustituir la teja y la capa de abajo, pues gloria bendita, ¿vale? Pero en principio está previsto que sea necesario sustituirlo entero. Reordenación de los bienes muebles. Este quizás es el único capítulo donde sí se va a producir un cambio visible. En nuestra propuesta así lo recoge, por lo menos. Nosotros, como les decía antes, no somos competentes como arquitectos, no somos competentes para intervenir sobre los bienes muebles, sobre los retablos, por ejemplo, de San Pedro, ¿no? Pero el bien inmueble, el edificio y los bienes muebles interactúan y se relacionan, y hay que resolver esa relación, porque si no, no podemos intervenir sobre ellos. O sea, necesariamente tenemos que proponer cosas en la resolución de la restauración del edificio que luego tendrá que resolver de esta manera un proyecto de bienes muebles que se está redactando ahora mismo, pero que no lo intervenimos nosotros, pero sí proponemos una línea de actuación, ¿no? Ahí tienen ustedes la sección longitudinal de San Pedro. Esta, digamos, una sección del edificio cortado por la puerta oeste, la que da a la nave de coches que hay enfrente, ¿vale? El recorrido de toda la nave, sus arcos apuntados, 2 de los pilares cruciformes y la presencia esta majestuosa que tiene el presbiterio, ¿no? Y el ábside. Y abajo el pasadizo, ¿no? Este eje, que es un eje típico de las iglesias mudéjares sevillanas, que es el eje que constituye puerta, eje, ábside, escalinata, ¿no? Y que es uno de los valores principales que tiene San Pedro, y que se puede apreciar de manera libre, por ejemplo, en algunos ejemplos que hoy en día están así, como la iglesia de Santa Marina, en Sevilla, o la iglesia de Omnium Sanctorum, ¿no? Donde uno se pone en la puerta de entrada y ve hasta el final y percibe el ábside y percibe la iluminación natural que entra por el ábside, que era tan absolutamente importante en las iglesias mudéjares, ¿no? Que tenía que ver con la liturgia que se producía aquí arriba, con las misas de primera hora de la mañana, porque normalmente esos ábsides están orientados de manera que entra la luz a primera hora de la mañana y que entra la luz natural y produce esta presencia tan dramática, tan escenográfica, que apoya el acto litúrgico y que tenía que ser imponente el doble o el triple o elevado a la quinta potencia en el caso de San Pedro, ¿no? Con esta elevación tan sorprendente que tiene el presbiterio, ¿no? Uno se imagina eso y se imagina esta visión completa, ¿no? Y esta riqueza de la iluminación natural, que en San Pedro además es mucho más compleja, como ha investigado, por ejemplo, el historiador Benito Fernández Fontanilla, que tiene muchísimas más posibilidades, y hoy en día, en nuestra opinión, eso no se percibe bien, por 2 elementos que están situados, interpuestos en ese eje y que dificultan la percepción de esos espacios de esa luz natural y de ese entendimiento del origen mudéjar de la Iglesia, ¿no? Del origen del eje mudéjar. Uno de ellos es el retablo del Santo Cristo, hoy
colocado en posición de retablo mayor, aquí arriba, y otro de ellos es este órgano, que está situado delante del hueco largo de la fachada oeste, el que hay encima de la puerta, ¿no? Esta un poco sería la visión, ¿vale? La entrada de luz, que ahora mismo la impide el órgano y que además lo impide el que esta ventana está cegada, esa ventana está cegada con ladrillo. La entrada de luz que se produce aquí detrás, que además está cegada, algunas de esas ventanas están cegadas hoy en día, y la presencia del retablo, ¿no? Los retablos de San Pedro, en general, han llegado, esto lo está diagnosticando ahora un proyecto de bienes muebles, pero desde nuestro conocimiento han llegado pues deformados y alterados. El estado de conservación es también complicado, ¿no? Han sido objetos de intervenciones muy bien intencionadas en centurias pasadas, pero que se hacían desde una óptica y desde unos puntos de vista que no tienen nada que ver con los que intervenimos hoy en día, ¿no? Y por lo tanto el valor, según nos van diciendo todos los analistas de los bienes muebles, es limitado. O sea que podemos analizar eso con tranquilidad, ¿no? El retablo del Santo Cristo, precisamente, desde nuestro punto de vista, tiene interés, ¿no? Pero su posición es la que yo creo que podremos intentar corregir. Proponemos, por tanto, el traslado de este retablo, el desmontaje de este retablo, su recolocación en otro lugar de la iglesia, probablemente en la cabecera de la nave de la epístola, si cuando tratemos ese paramento se permite, y el abrir este hueco, abrir los huecos de atrás que están cegados y también retirar el órgano, que además es un órgano decorativo, es un mueble, no tiene tubos, y posicionarlo también en otra parte de las naves de abajo, ¿no? Liberando y limpiando, todo este eje, ¿no? Y recuperando un poco esa visión y esa espacialidad. Proponemos, como ahora se verá en alguna imagen por ahí de la iluminación sobre todo, el desmontaje del retablo y el llegar hasta el banco cerámico que hay hoy en día, ¿vale? Y ya por proponer, que no depende de nosotros, evidentemente, pensamos que recuperando esta visión original del eje de San Pedro, aquí, encima de este ábside absolutamente liberado, que ya no va a tener obstáculos, nosotros proponemos situar una cruz que tenga las mismas proporciones que el Cristo de San Pedro tuvo, que el Cristo de San Pedro tiene hoy en día y que estuvo colocado aquí, y alrededor del cual ese ábside se multiplicaba por 300, ¿no? Y todos estos efectos que estamos comentando, ¿no? Del drama, de la escenografía, de la iluminación natural. Quién sabe si pastoralmente se ve adecuado y la comunidad parroquial lo considera y el párroco lo considera, pues que el Cristo, el crucificado de San Pedro pueda trasladarse aquí en determinados días del año y colocarse en esa posición, pues ya es una cuestión que no tiene que ver con nosotros, ¿no? Pero que sería evidentemente cuando yo creo que disfrutaríamos de la visión completa de San Pedro, ¿no? Nosotros proponemos, de momento, la sustitución por una cruz sencilla en esa posición, con las mismas proporciones. En los paramentos interiores de la iglesia no me paro mucho porque lo que vamos a hacer es todo esto que les había contado, ¿no? Ir identificando capas, quedándonos con la más antigua o la que más tiempo haya permanecido, y luego probablemente tengamos que dar una jabelga o con algún tipo de técnica de mortero, trataremos de unificar esa visión de la iglesia para que no esté, digamos, ahora mismo, como está ahora mismo, como tan desordenada, con tantos colores, con tantos sin acabados, y tenga una visión unitaria, ¿no? Ese interior. Y en los paramentos interiores hay una cuestión importantísima también, que es la visión de este arco, ¿no? El arco triunfal que se produce aquí, con el arco toral, los restos de pinturas murales que recuperamos, el proyecto propone recuperar todos esos restos de pinturas murales, y la presencia de las gradas del presbiterio, ¿no? Las gradas del presbiterio sabemos que estuvieron siempre cubiertas en sus tabicas por azulejería. Azulejería de la que hoy queda, me parece que el proyecto hace el número, me parece que el 23% hoy en su posición, en la posición de las gradas, que tiene las mismas características que esta industrial trenera que hemos comentado antes, salvo 2 o 3 casos aislados, y que, bueno, aquí había que pararse y tomar una decisión, ¿no? Una posibilidad sería quizás muy conservadora y que se aplica muchísimas veces con éxito, es todas esas lagunas pues completarlas con mortero, ¿no? Y que solo veamos lo que hoy en día está alicatado, por llamarlo así, ¿no? Nosotros, sin embargo, le dimos muchas vueltas a esto y pensamos que el imaginario colectivo de Sanlúcar asocia a San Pedro a la presencia de las gradas
revestidas de azulejo, que esa imagen tan potente la tienen todos ustedes en la memoria, que muchos de ustedes nos han hablado de las fotografías antiguas con las colas de novia cayendo por las gradas de San Pedro, y que todo eso produce también identidad cultural y que había que tratar de recuperarlo de alguna manera, ¿no? Quizá la materialidad no tenga demasiado interés porque, como les digo, son azulejos que tienen 100 años, pero sí que son testimonios de un modo de hacer y de un modo de entender el revestimiento del edificio y de un modo industrial y de un modo de relacionarse el pueblo con su edificio que nosotros queremos mantener y queremos recuperar. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros proponemos el revestir por completo las gradas de San Pedro de nueva azulejería fabricada ahora para la ocasión, ¿vale? No tendría sentido reproducir con modelos industriales, o sea, producir modelos industriales hechos hoy en día de los mismos que tenemos allí, ¿no? Y ponerlo igual. Además va contra todas las leyes de intervención en patrimonio, ¿no? No podemos imitar lo antiguo, no podemos confundir al visitante que llega y que no sea capaz de distinguir qué azulejo es de hace 100 años y qué azulejo hemos hecho hoy en día, ¿no? Entonces, nos hemos planteado la creación de una pieza nueva sobre la que ya hacemos alguna propuesta y vamos a empezar a fabricar pruebas, pues probablemente dentro de muy pocos días, aunque esto se colocará al final, pero es una cuestión tan central para nosotros que queremos ensayarla muy desde el principio, ¿no? Y nos hemos fijado para eso en una cosa que tienen las fotos históricas de las gradas de San Pedro, ¿no? Que es la presencia de motivos en esos alicatados como en diferentes escalas. Hay motivos muy grandes, hay motivos muy pequeños, motivos intermedios, y eso, cuando ustedes analicen las fotos históricas, fíjense, produce una especie de vibración, de dinamismo en las gradas de San Pedro que es interesantísimo y que es absolutamente único, ¿no? Que en todas esas líneas de 23, 24 centímetros de altura, en cada una hay un movimiento distinto, ¿no? Una vibración y una riqueza que nosotros queremos reproducir. Entonces la idea es, basándonos en uno de los azulejos que hay ahora mismo, concretamente el que el proyecto identifica con el número 8, uno de esos patrones, pues producir un modelo muy parecido, un poquito más simplificado, y fabricarlo en varias escalas, como en varios tamaños, ¿no? Y tratar de reproducir la textura, el brillo, los colores, que solo eran 4 los que están empleados en San Pedro y son los mismos que vamos a emplear, aparte del blanco, el negro, el marrón, el añil y el verde, los colores, la textura y la vibración que producía esa presencia del alicatado, ¿no? Y recuperar un poco esa memoria colectiva que no queremos que se pierda. La intervención en el suelo tendrá su dificultad porque tenemos que resolver las zonas de hundimiento que hay aquí delante, se prevé el reforzar por debajo del suelo donde podamos levantarlo, porque no estamos convencidos de que sea posible levantarlo en todos sitios. Sí que en la zona del hundimiento vamos a tratar de hacerlo, pero en otras no. Vamos a aprovechar también para en el perímetro del edificio, en las zonas que tengamos que levantar, alojar instalaciones luego ahí y que no se vean luego las instalaciones, no queden vistas encima de los pilares o encima de las paredes, ¿no? Nos va a servir para eso. Y vamos a tratar de solventar estas lagunas con piezas de características similares a esta solería puesta a la palma de barro, pero no idénticas. Por esto que les comentaba antes, el visitante tiene que ser capaz de distinguir lo que es antiguo y lo que es nuevo, ¿no? Entonces, una pieza que tenga las suficientes características comunes con estas, pero que se distinga claramente, que uno pueda distinguir qué pavimento es del siglo XVIII, como les decía antes, original de aquella época, y qué pavimento hemos colocado ahora, en el año 2023, ¿no? Pero que produzca una visión global entera, ¿no? Que no deforme esa visión. Hay un trabajo también sobre todas las carpinterías del edificio, ventanas, portones y pequeñas puertas, rejas. En muchas de ellas se propone la recuperación cuando hay elementos recuperables y en otras la fabricación de elementos nuevos. Hay algunas puertas incluso que estuvieron fabricadas a punto de colocarse y que vamos a intentar reaprovechar, que nunca llegaron a ponerse, pero que vamos a intentar reaprovechar pues para exprimir al máximo los recursos disponibles para este proyecto, ¿no? Se construirá también una pequeña tarima, no lo he contado antes en la planta, pero bueno, para la misa diaria se produce una circunstancia que es que no es cómodo. Para la misa diaria, si se llega a producir misa diaria, el tránsito 15 escalones arriba, 15 escalones abajo del sacerdote, ni de los fieles que le ayuden, ¿no? Imaginémonos lo que puede ser eso, ¿no? Además, si ustedes han estado allá arriba, aquello da como su vértigo. O sea que bajada a la comunión puede ser profesión de riesgo, ¿no? Entonces, quizá pueda celebrarse arriba, obviamente,
en muchas situaciones, ¿no? Y se va a condicionar la parte de arriba como presbiterio. Pero hemos pensado en la construcción en la nave de la epístola, no construir, porque solo va a ser una tarima de madera, en la nave de la epístola de un pequeño presbiterio auxiliar, hasta ahí va a llegar la megafonía, hasta ahí va a llegar la iluminación, de manera que la misa diaria pueda celebrarse ahí, ¿no? Para pocos fieles, quizás, sin necesidad de poner en uso todo ese altar tan aparatoso, ¿no? Y sobre todo sin arriesgar la vida del sacerdote y de los fieles que le ayuden. Por último, el tema de las instalaciones. Se diseña y se va a instalar una nueva instalación de electricidad, de iluminación de emergencia y de megafonía. Me paro solo muy brevemente en la instalación de iluminación. A nosotros somos unos convencidos de que la iluminación de los edificios te puede fastidiar o te puede elevar al máximo una obra que ha ido muy bien, ¿no? Que esa fase final de iluminar el edificio es decisiva. A nosotros nos gusta muchísimo y la disfrutamos mucho. Y aquí nos hemos volcado, ¿no? Con la iluminación. Entonces hemos previsto una iluminación completa nueva, evidentemente por LED, muy poco invasiva, con lámparas muy pequeñas, en carriles, situadas en carriles, para producir la máxima flexibilidad posible y tratando de completar y de darle importancia a la iluminación natural de San Pedro. O sea, que esta iluminación artificial está al servicio de esa iluminación natural tan compleja y tan rica que tiene el edificio. Y que ilumine desde los mismos puntos, si es posible, ¿no? Que uno casi no distinga si está de día o de noche porque la iluminación le viene por los mismos sitios. Eso no es fácil de conseguir, pero lo estamos estudiando con simulaciones y programas de simulaciones de este tipo. Una iluminación general que se sitúa en carriles y una iluminación de acento que acentúa en zonas determinadas. Ahí tienen, por ejemplo, una visión del presbiterio. Esto es de un programa de simulación de iluminación. Una visión del presbiterio pues desde dentro del presbiterio hacia la nave, ¿no? Este es el banco de alicatado, que hoy en día está cubierto de azulejos, sobre el que se alza hoy el retablo del Santo Cristo y que nosotros desmontamos, y esa sería un poco la visión que querríamos recuperar desde ahí. Y bueno, lo estábamos construyendo así un poco para ver cómo iluminábamos y con qué niveles de iluminación trabajábamos ahí. Con las mismas técnicas se va a intervenir sobre el resto de espacios del edificio, fundamentalmente sobre las dos capillas. En la capilla sacramental sí que trabajamos con niveles de iluminación más pequeños, más íntimos, se va a ser un lugar como mucho más privado de oración, como corresponde a ese tipo de espacios donde estará el sagrario, y por lo tanto se trabaja con niveles de iluminación y sistemas de iluminación como más discretos, intentando producir atmósferas más propicias, ¿no? Para la oración. Y ya está. Yo creo que esto es todo lo que tenía que contarles. No sé, no me han sacado la tarjeta roja, no sé si me he pasado en exceso de los 40 minutos o no. Como les decía, esto es un proceso exhaustivo en el que nos hemos pegado un año y seguimos, ¿no? Investigando. Y todavía tenemos documentos de los que hemos encontrado, por ejemplo, en Santa María, que tenemos que seguir leyendo, porque como saben ustedes, leer documentos originales del 17 es un proceso lento, ¿no? De transcripción. Hoy no hemos podido contar nada más que esto, lo que nos ha cabido en 30 o 40 minutos, pero tenemos 8 horas para hablar de San Pedro, pero me apiado completamente de ustedes, que seguro que tienen cosas más interesantes que hacer. Pero en cualquier caso estamos a su disposición, como les decía antes, para que con confianza se dirijan a nosotros a partir de hoy y resuelvan las dudas, cuestiones e intereses particulares que tengan alrededor del edificio. A mí solo me queda agradecer muchísimo a todos ustedes por haber venido esta tarde, que como les digo, pues lo agradecemos en el alma porque seguro que había cosas más interesantes que hacer y porque, bueno, pues no a todo el mundo tiene interés por esto, ¿no? Y esto denota pues un interés social, un interés civil y un interés cultural alrededor de un bien del que son ustedes conscientes que tienen. O sea, ustedes saben la joya que tienen y por eso están aquí. Y eso a nosotros nos hace muy felices porque no nos lo encontramos habitualmente, este tipo de interés, ¿no? Por estos temas culturales y patrimoniales. Les pido también ayuda y colaboración en este tiempo, pues eso que les decía antes, seguro que ustedes tienen fuentes, datos, fotografías históricas, familiares quizás, que nos pueden interesar en todos estos espacios que le hemos ido contando. Por ejemplo, las fotografías del presbiterio nos interesan muchísimo, hemos ido recopilando algunas de particulares, pero hago desde aquí llamamiento por si alguien nos quiere ceder fotografías para la investigación. Y nada, les emplazo a que sigamos en contacto este tiempo y le agradezco muchísimo la atención esta tarde. Si quieren, muchas gracias. Gracias. Nos sentimos también muy privilegiados de estar en un sitio así. Quiero decir, este es un edificio que no todo el mundo tiene la oportunidad de intervenir y de investigar.
y esperamos estar a la altura. Para nosotros es una responsabilidad enorme. Por eso les decía que esperamos también que nos aporten todo el conocimiento que ustedes tienen y que seguro nosotros no tenemos. Si les parece, pues podemos abrir un turno breve de preguntas, 2 o 3 preguntas si alguien tiene algo que preguntar. Sé que lo hablamos en el arzobispado, pero la pila bautismal no se va a tocar, se queda como está, para que lo explique un poco. Como les decía antes, el proyecto no puede intervenir sobre los bienes muebles. La pila bautismal, los púlpitos, que hay 2, o los retablos. Hay un proyecto que se está redactando ahora mismo sobre los bienes muebles del edificio y está investigando, como a este nivel que hemos ido nosotros, un recorrido muy parecido, ¿no? Y yo creo que se podrá intervenir. Como saben ustedes, hay una partida de financiación de concedida por la Junta de Andalucía en sus presupuestos de 500.000 euros y 500.000 euros dan, para lo que he contado yo, con muchas dificultades. O sea, vamos a tener que sacar petróleo de esos 500.000 euros. Entonces, vamos a intentar conseguir más dinero para llamamiento también. O sea, no solo fotos, también dinero necesitamos para intentar intervenir en los bienes muebles. Y vamos a apretar por todos los lados posibles. Porque parece una pena que pasemos con esta intensidad por San Pedro y se queden los bienes muebles sin intervenir, ¿no? Entonces, entre todos tenemos que ir construyendo ahí sinergias y colaboraciones para intervenir sobre los bienes muebles y que San Pedro se quede ya, como hablábamos antes con algunos de ustedes, San Pedro tiene para intervenir con 500.000 y 500.000 y 500.000 varias veces. Este tipo de edificios necesitan ese tipo de intervenciones constantes, ¿no? Y de mantenimiento. Pero particularmente la cuestión de los bienes muebles yo creo que es muy interesante abordarla cuanto antes y, si es posible, simultánea con este proyecto. Ahí se incluiría, de lo primero, la intervención sobre la pila bautismal, que a nosotros nos parece una joya muy por encima de los retablos, por ejemplo. La pila bautismal es una joya material impresionante, ¿no? En cuanto a su morfología, su construcción, su materialidad, es interesantísima. Y no es una intervención costosísima de costear, ¿no? Tendrá que pronunciarse sobre esto el proyecto de bienes muebles, pero no es una intervención costosísima. Entonces, pues, sería la intención, sí. Pues mire, como le he dicho antes, esto tiene una partida presupuestaria asignada en los presupuestos de la Junta de Andalucía de 500.000 euros. Aunque parezca mentira, esto que hay ahí, esto que he contado hoy, lo vamos a intentar hacer con 500.000 euros. Ese es el dinero que hay hoy en día. Lo que yo le he contado después de que hay intenciones de conseguir más dinero son puras intenciones y la ilusión que me daría a mí. Pero ahora mismo lo que hay encima de la mesa son esos 500.000 y además yo no puedo llegar más para allá. Quiero decir, yo soy técnico que lo que trabajamos con un presupuesto que nos dan y nos dicen hay 500.000, ajustate a esto, ¿no? Ese es el dinero que hay ahora mismo, ese es el presupuesto. En cuanto al comienzo, ya se están haciendo actuaciones de medición y de preparación de la implantación de obras y yo espero que sea en días, pero tampoco depende de mí. Hablo de días, o sea, no creo que tardemos más. Y en cuanto a la duración de las obras, aunque las obras de siempre son, y más las de restauración, un melón sin calar, hasta que no se abre no se sabe, pero calculamos que unos 10, 12 meses de intervención tendrá esto, si no hay situaciones sobrevenidas dentro de la obra, que esperemos que no lo haya. No lo tenemos claro todavía. Tenemos que buscar... Hombre, lo ideal, nosotros siempre nos gusta trabajar con proveedores y suministros lo más cercanos geográficamente posible al edificio, por una cuestión también de sostenibilidad y de evitar gastos innecesarios, transportes, materiales ajenos. Cuanto más cerca del edificio se produzcan los azulejos, mejor será, seguro, para el edificio. Entonces, vamos a empezar a hacer las primeras cosas que queremos hacer, empezar a hacer pruebas de los azulejos. La cerámica sevillana, digamos que, aunque se ha perdido muchísimo su fabricación industrial, sigue teniendo una potencia y un peso importante, con lo cual confiamos en que dentro de la provincia de Sevilla vamos a ser capaces de encontrar suministradores que sean capaces de fabricarnos estos azulejos. Si por ahí tenían también, por ahí en orden, pues por aquí. Sí. Sí. Son vigas, a ver, son estructuras de armadura de madera de finales del 18. Se ha metido hormigón después. Sí, parece que son de madera.
eso es cierto. En los proyectos, la armadura original del 18 es de madera. Lo que pasa es que desde abajo sabemos que en los proyectos se propone sustituir algunos elementos por acero y por hormigón armado. Como les decía antes, sabemos lo que el proyecto propone, pero no lo que el arquitecto hace al final, porque antes no se documentaban los procesos finales de obra. Y como hasta allá arriba todavía no hemos podido subir, subiremos cuando tengamos andamio, podremos terminarlo de comprobar. La intuición que tenemos es que el hormigón se usó más en el perímetro, o sea, se desmontaron quizá las cabezas donde apoyan las vigas. Me lo traigo. Además era una intervención que se hacía, una forma de intervención encubierta que se hacía mucho en los años 70 y 80 y que, spoiler, no salía bien habitualmente, o sea, eso ha terminado dando la cara en algunos edificios, ¿no? A ver, esta foto que tenía antes de las cubiertas del edificio, ¿no? La intuición que tenemos es que aquí la mayoría de los materiales son madera, que puede haber sustitución de piezas puntuales por hormigón y acero camuflado como madera, pero que sobre todo donde se empleó hormigón fue en las cabezas. O sea, se zunchó todo ese borde con hormigón. ¿Por qué pensamos eso? Porque era una intervención muy canónica de los años 70 y 80 en este tipo de edificios y porque en la capilla bautismal se ve muy bien, aquí se intuye menos, pero en la capilla bautismal se ve muy bien, hay claramente manchas por aquí arriba que denotan una discontinuidad de material, que parece que hay detrás hay otro material distinto. Entonces pensamos que ahí sí seguro hay hormigón. No tengo ni la menor idea. O sea, yo lo que he analizado es el documento técnico, que es un proyecto de 2011 de Fernando Vázquez que produce un reformado en el 2012. Pero ya está, yo lo que tengo es ese documento. No se lleva a cabo, tampoco conozco por qué, quiero decir. Lo que a nosotros nos ha servido es de fuente documental, pero nada más. A ver, el asunto de la arqueología y el voto particular en la Comisión de Patrimonio. Aquí va a intervenir un arqueólogo porque lo exige la ley. Tú no puedes pasar por un edificio de estos sin una supervisión e intervención arqueológica. Y hasta donde yo sé, porque yo no estoy dentro de la Comisión de Patrimonio ni asistí al debate, lógicamente, ni tengo acceso, el pronunciamiento del voto particular de este señor, que creo que era el decano del Colegio de Arqueólogos, lo que proponía era una intervención intensiva, o sea, de campaña arqueológica. No una intervención alrededor de 20.000 euros, que es lo que vale la intervención de seguimiento arqueológico que preceptivamente, por la norma que protege a los bienes de interés cultural, tenemos que tener. O sea, nosotros como arquitectos, cuando intervenimos en uno de estos edificios, tenemos un arqueólogo siempre pegado a nosotros. Y eso aquí se va a producir. Y cuesta, hasta donde yo sé, que no lo sé porque no lo he presupuesto yo, cuesta alrededor de esa cifra que tú has comentado, ¿no? Entonces, eso es un control y una cautela arqueológica que aquí se va a producir y que, hasta donde yo sé también, corre con ella el promotor, el propietario del edificio, que es la Archidiócesis de Sevilla. Ignoro ahora mismo el nombre de la persona que va a venir y no sé si está decidido ya, pero será seguro alguien de mucha altura, que son los que intervienen en este tipo de edificios. Hasta donde yo sé, lo que proponía esta persona en la Comisión de Patrimonio era una campaña de excavaciones arqueológicas, que es radicalmente distinto a un seguimiento de cautela arqueológica. Una campaña de excavaciones arqueológicas vale ella sola más de $500.000, más de los 500.000 euros que tenemos, y no los tenemos. Entonces, claro, yo hasta ahí es donde puedo hablar y ya estoy hablando más de la cuenta, porque yo lo que tengo que hacer como arquitecto es administrar los 500.000 euros que me dan, ¿no? Entonces, no hay ninguna norma que obligue a hacer una campaña de intervenciones intensivas arqueológicas en este tipo de edificios, menos si no tienes el dinero para hacerla. Sí hay una norma que obliga a que haya un seguimiento arqueológico y aquí se va a aplicar evidentemente, vamos, y es que además lo queremos, es que a mí me enriquece el trabajo del arqueólogo, me da seguridad, me ayuda a interpretar un montón de situaciones que me voy a encontrar en los paramentos, en los muros, en los niveles, y es que lo quiero al lado mía. O sea, no queremos empezar la obra sin él. En cuanto me comentabas también, dos preguntas más, la de las investigaciones de arqueoastronomía. En principio tampoco hay financiación para eso, es lo que yo te decía, tenemos 500.000 y tratamos de administrarlos lo mejor posible. Evidentemente, la investigación que se ha desarrollado en ese campo, que has desarrollado tú sobre todo, como tú sabes bien,
la hemos desentrañado y destripado todo lo posible, ¿no? Lo que está a nuestro alcance. Y lo hemos tenido en cuenta sobre todo y nos ha dado mucha luz, nunca mejor aplicada la palabra luz, para entender bien las situaciones de iluminación natural que se producen en San Pedro y para intentar potenciarlas con la propuesta de intervención. Pero hasta ahí es donde llegamos, con los fondos que tenemos. Hago llamamiento también a ti mismo y a todos los que estéis aquí presentes. Si alguien quiere aportar más investigación y quiere aportar más puntos de vista distintos a esto y encontramos la financiación, pues lógicamente eso enriquece el proyecto y sus resultados, sin duda ninguna. Yo te diría que no estoy capacitado para responder a eso, como tú comprenderás. Yo solo soy un agente concreto de este proceso, que es un proceso como grande. Hay una comisión de seguimiento de la intervención en la que participa la Consejería de Cultura, que financia, y el Arzobispado, que organiza el proyecto y la restauración y que es propietario del edificio, y donde se toman ese tipo de decisiones marco, digamos, y es la que yo te sugeriría que te dirigiese a ellos. Si quieres, después hablamos. Pero, claro, yo al final actúo como proyectista con las directrices que nos van dando, con las limitaciones presupuestarias, las limitaciones de actuaciones que nos van dando. Pues, si quieres, después te amplío un poco la información sobre eso. Creo que hacía una cuarta pregunta también, que se... Sí, todas las pinturas murales, las que están en la cabecera del Evangelio, en esa especie de arco de triunfo tan interesantísimo que hay, que están muchas de ellas amputadas, por arriba también. La propia cubierta que se añade en el 18 corta y amputa esas pinturas originales, si se fijan ustedes. También en la trasera de la nave del Evangelio hay, y quién sabe si nos vamos a encontrar más, Dios lo quiera, se intervienen en el proyecto. Se intervienen por restauradores titulados, eso está contemplado aquí. Es decir, al lado del albañil, en las zonas susceptibles de albergar pinturas murales, va a haber un restaurador titulado que será el primero que intervendrá, el primero que empezará a tocar el paramento hasta que tengamos la seguridad de que no hay nada ahí detrás que proteger en cuanto a pinturas murales. Se interviene hasta un grado determinado, consolidación, restauración, hasta donde nos permitan los 500.000, porque tampoco sabemos cuánto nos vamos a encontrar, ¿no? Pero sí, está previsto hacerlo dentro de este proyecto, o sea, dentro de esta actuación, la consolidación y la recuperación de esas pinturas murales. Pues yo creo que no, pero no lo sé, ¿eh? Una cuestión también política que no es técnica, que tampoco sé yo responderle. Que podamos identificar claramente diciendo eso es de la mezquita, con certeza absoluta, no. Que ocurre muchísimo en este tipo de edificios. Quiero decir, es muy difícil que algo que proviene de una mezquita, que estamos hablando de 1251 hacia atrás, seamos capaces de datarlo con certeza 100%, ¿no? Evidentemente, el origen del alminar sí que es de mezquita, según todas las fuentes indican, y la lógica constructiva y arquitectónica también nos invita a pensar por ahí. Y las estructuras de los muros que se descubrieron en la intervención arqueológica del año 96-97 y que están documentadas en ese informe de Antonio Pérez Paz, que están en el subsuelo, la mayoría, sí que hay origen en ese arranque de muros, solo en el arranque quizá de las estructuras de la mezquita. Como les decía después, Antonio Pérez Paz documenta establece la hipótesis de que no queda mucho de la mezquita porque se desmocharon los muros y se construyeron sobre ellos, pero sí que puede quedar en el arranque. Yo tengo particulares esperanzas en la capilla sacramental, que ahora mismo está muy cubierta de materiales acopiados y no se puede analizar bien, y muy cubierta de revestimiento, y que cuando ahora podamos ver en cercanía, desnuda, descubierta, podamos encontrar ahí trazas originales, porque también tenemos la intuición de que quizá el origen más antiguo de San Pedro puede estar en esa zona. Entonces, será un centro, un foco de atención importantísimo. Nosotros proponemos retirar el órgano, como lo decía, por recuperar esa espacialidad y ese eje y esa iluminación, y concretamente el proyecto propone ubicarlo en la nave de la epístola, abajo, como un mueble, que es lo que ese órgano es, no es otra cosa que un mueble, no es un instrumento musical. Pero evidentemente eso tiene que ser compatible con cuando el proyecto de bienes muebles diagnostique, como hemos hecho nosotros con cada mortero y cada ladrillo, diagnostique la construcción de ese órgano, y así con todos los retablos, ¿no? Y diga, pues esto es que no se puede recuperar, es que esta madera no hay por dónde cogerla, o esto tiene unos daños tales que es imposible recuperar sus valores, ¿no? Entonces esto no deja de ser una propuesta de intenciones. El proyecto propone que sea trasladado a la cabecera de la nave de la epístola.
Es más, aventuro algo más. Esto ya lo proponía el proyecto de Ramón Queiro en el año 2002. No sabemos, y estaba aprobado por todos los que tenían que aprobarlo, y estaba escrito negro sobre blanco. No sabemos por qué no se hizo, porque como les decía antes, no se documentan el final de los proyectos, ¿no? Tenemos la intuición de que no se hizo porque se retiró el retablo, de que se quería trasladar a la cabecera de la nave del Evangelio, se retira el retablo neogótico que había allí, que yo no sé si han podido ustedes apreciar en alguna foto, y aparecen las pinturas murales. Y ante la aparición de las pinturas murales, pues todo el mundo se queda paralizado y dice, ¿cómo vamos a mover el retablo de San Pedro aquí, ¿no? Y no se mueve. Pero eso no deja de ser una hipótesis quizá fantasiosa, ¿no? Que no sabemos, no tenemos ahora mismo la posibilidad documental de fijarla 100%. Entonces, proponemos, los restauradores que la han visto hasta ahora dicen que es absolutamente posible, el desmontaje seguro que es posible, ¿no? Y el traslado a otro sitio, probablemente la cabecera de la epístola, también tiene como intención de producirse y bastante posibilidad de materialmente poder materializarse. A ver si encontramos una planta. Sí, voy a ver si encuentro alguna. Esta es muy pequeña, pero hay otra por aquí, ¿no? Sí, tiene un giro, tiene un ángulo esto que efectivamente puede indicar eso. Lo que pasa es que tampoco lo indica con certeza. Una posibilidad es que el edificio ya existiera, esa parte del edificio ya existiera antes de la orientación de la mezquita. Pero hay 1000 posibilidades más. Si nos ponemos aquí los a especular, seguro que se nos ocurren muchas más. Lo mismo que con el asunto del ábside elevado y el pasaje de abajo. Todo lo que hemos pasado por el edificio hemos fantaseado que a lo mejor ya había huertas, que a lo mejor había restos de no sé qué que había que respetar y tuvieron que subir, que a lo mejor había una propiedad que no podían. Miles de hipótesis, ¿no? Pero no podemos demostrarlo. Son indicios. Y ese sejo, esa orientación angulada del muro es un indicio también. Intencionado. A mí no me interesa tanto, es un diseño arquitectónico claramente, o sea, ahí hay una cabeza diseñando eso. No me interesa tanto desde el punto de vista de la obra, el por qué se produce, si alguien dice hay que hacerlo así, o si alguien dice no hay más remedio que hacerlo así porque tengo que superar unos obstáculos que tengo ahí, unos enterramientos, un cementerio, yo que sé, pensemos en las miles de hipótesis, ¿no? Ese origen de la decisión no me importa tanto como la decisión final, que es esa formalización tan absolutamente sorprendente y única que tiene, y el resultado. ¿Sabe? Claramente hay una cabeza pensando eso, quiero decir, eso no es fruto del azar, ese diseño tan absolutamente cuidado. ¿A usted? No, hasta donde hemos podido comprobar nosotros no. Además, eso es muy difícil que nos llegue documentación original, porque fíjese usted que el documento más antiguo que hemos manejado con nuestras manos que referencia a la iglesia es 1677. La escalinata procede de la primera construcción de la iglesia, siglo XII-XIII, años 1200, años 1300. No hemos tenido acceso a documentos de esa época porque no existen. Si existiera, salía yo corriendo ahora mismo por esa puerta y me da donde estuvieran, pero es que no existen en los archivos. No vamos a, quiero decir, todo se va a quedar en el mismo edificio, porque hay un montón de lagunas que rellenar. He hablado solo de la escalinata porque me podía detener solo en pocas cosas, pero los paramentos laterales tienen lagunas también muchísimas. Entonces, entre el material que podamos rescatar de sitios distintos, pues de la propia escalinata, en los que haya copiado centro de la capilla sacramental y en alguna otra zona más, vamos a recomponer todo eso, el resto de los paños. En el retablo. Hay fotos del Santo Cristo ahí. Algunas hay en el proyecto. Sí. O sea, que existen. Existen. Sí, pero hay fotos del Cristo en ese retablo. Eso es. ¿Alguna posición para un culto extraordinario o alguna así? Sí. Sí. El Cristo ahí. Yo sobre esa cuestión que usted dice de los azulejos, quedaría para hablar muchos debates patrimoniales, que ahora podríamos seguir con una cerveza, usted y yo, y todo el que quiera y se apunte, ¿no? Porque, ¿qué es lo que da valor patrimonial realmente? Usted habla de los 100 años, ¿no? Y que lo que tiene más de 100 años sí, lo de menos no. ¿Dónde ponemos esa barrera? Esos debates llevan siglos produciéndose y no se pone la gente de acuerdo, ¿no? Nuestra visión del patrimonio, como hemos contado aquí, no es exclusivamente la material. Que además lo material ya es difícil de valorar, ¿no? Porque ¿dónde pone uno la fecha o dónde pone uno el valor? Mensaque será una fábrica efectivamente industrializada, ¿no? Pero
no quedan ya azulejos de aquella época, o quedan pocos, ¿no? Y ha desaparecido. Y lo que ha desaparecido y tiene interés patrimonial, tenemos la obligación de preservarlo, como generaciones al cargo de esto ahora mismo, ¿no? Por lo tanto, ahí hay mucho debate que podríamos tener sobre lo que es valorable patrimonialmente y lo que no. A nosotros también nos interesa mucho la identidad, lo que está ligado a la memoria de la gente, es la identidad cultural, y por lo tanto no solo nos tenemos que quedar con lo material, ¿no? Eso como marco del debate. Obviamente, si hubiera azulejos anteriores que, por lo que voy leyendo entre líneas, ¿no? Pertenecían a la Iglesia y podrían recuperarse, ahora están en otro lugar y pudieran recuperarse, pues hombre, sería maravilla, eso sería gloria, evidentemente. Y también, también da mucho pie a mucho debate esta cuestión de lo original, ¿no? Porque ¿qué original en una iglesia que lleva 800 años construyéndose, capa sobre capa, ¿no? ¿Qué llamamos original? Lo que se añadió en el 17 sí, pero ya en el 18 no, pero en el 16 sí. Al final entendemos estos edificios como una acumulación de capas, de tiempos, de épocas, de devociones, y la visión conjunta es la que tenemos que predominar, ¿no? Porque si no, pues yo qué sé, tiraríamos el remate de la Giralda de Hernán Ruiz y recuperaríamos el original musulmán, ¿no? Entonces, tratemos de entender el patrimonio con ese punto de vista de etapas sucesivas de construcciones unas sobre otras, ¿no? Y desde ahí, al menos a nosotros, es donde nos gusta analizarlo. Lo desconozco por completo. Lo mismo, no puedo responder a esa pregunta. Desde el punto de vista patrimonial, sí respondo, ¿no? Como analista del patrimonio, sería interesantísimo eliminar, suena muy fuerte eliminar, ¿no? Si hay aquí alguna de las personas que viven en esas casas dirá, pero bueno, pero sí, evidentemente, la posición de varios de esos edificios perturba y deforma, en algún caso gravemente, la percepción de los valores patrimoniales que tiene San Pedro. Por lo tanto, para recuperar esos valores, lo ideal sería que no estuvieran esos edificios. Hablando concretamente de los que se adosan por el ábside, ¿no? Por la parte de atrás, y para mí casi más grave todavía, más perturba la nave industrial que está frente a la fachada oeste, ¿no? Porque corta completamente la relación que tenía el edificio con el territorio y corta la posibilidad de que en determinadas horas del día la luz natural entre por ahí, por ese hueco cuya iluminación vamos a recuperar, o por la puerta abierta de par en par, ¿no? No puede entrar la luz del atardecer por ahí, porque hay una nave delante que me lo tapa, ¿no? Entonces, en un mundo ideal, sería ideal recuperar esos valores patrimoniales que se han perdido, claro. Pero no trabajamos, la arquitectura y el patrimonio no trabajan sobre una tabula rasa, sobre un tablero raso. Al final te encuentras las circunstancias que te encuentras. Pues bueno, si les parece, de todas maneras, ya les digo que estamos a su disposición a partir de hoy mismo para cualquier inquietud que quieran resolver con nosotros. Nos vemos por aquí pronto. Gracias. Muchas gracias.